De tema, parlamentarios de oposición están impulsando una serie de propuestas de políticas restrictivas a la inmigración como parte de un eje programático desarrollado en Chile Vamos, al punto que ya el presidente Sebastián Piñera, candidato presidencial o precandidato presidencial al menos para el próximo año, también se ha referido al tema. Queremos conversar sobre esto en Mañana en Directo con el director nacional del Servicio Jesuita a los Migrantes, Miguel Yaxich. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Miguel, a mí me sorprendió en realidad la velocidad con la que ha ido tomando vuelo esta idea. Creo que hay un acuerdo bastante transversal en que hay que actualizar nuestra legislación sobre migración, que data del 75, pero el foco que está poniendo Chile Vamos es bien distinto. ¿Cómo observas tú el debate que se está dando en ese sector en particular, que es el que ha levantado el tema, incluso llegando a que el presidente Piñera se refiera al respecto? Son declaraciones preocupantes, tristes y a mi juicio también populistas. Y no son de todo Chile Vamos. Yo he conversado con muchos parlamentarios de Chile Vamos y no todos piensan así. Y son populistas porque desconocen la realidad, primero, y segundo porque intentan crear retórica sobre la delincuencia y la migración. No hay ninguna vinculación hoy día en Chile entre migración y delincuencia. Son muy poquitos los migrantes que cometen delitos en Chile. Y si una persona dice hoy día que hay muchas personas extranjeras en bandas delictuales, eso tiene que probarlo. Lo dijo el presidente Piñera. Lo dijo el presidente Piñera, pero es una afirmación que hay que probar, porque tú no puedes hacer esas declaraciones sin tener un fundamento en la realidad. Porque las cifras muestran otra cosa, muestran que la cantidad de migrantes vinculados en delitos es muy baja. Los migrantes vienen a Chile a trabajar, vienen a Chile a aportar con su trabajo y Chile está viviendo un proceso normal de un país de ingreso medio que se convierte en destino a personas migrantes. Miguel, pero es bueno ir tomando datos duros, como dices tú, para poder tener un debate efectivo. Yo estoy viendo datos de Arica, por ejemplo, respecto a qué porcentaje de los imputados son extranjeros. Allá el 52% de los imputados son extranjeros, según un informe elaborado por el Ministerio Público, publicado en agosto pasado. En ese sentido, hay ahí una participación importante de los extranjeros en el ámbito delictual en esa zona. Sí. ¿Cuáles son las estadísticas que manejan ustedes al respecto? Mira, hay que distinguir algo muy importante. Una cosa es un migrante, alguien que tiene un proyecto migratorio, que viene a Chile a quedarse, a trabajar, a fundar una familia, a establecerse. Y otra cosa es un traficante o un burrero, que es el que baja a la frontera, probablemente alguien muy joven, de una familia muy pobre, que es engañado, que trae un ovoide y que lo pillan trayendo droga, que no es un migrante, es un burrero. Y entonces, esas personas que tú dices en Arica no son el migrante que viene a Chile a trabajar, sino son personas que están dedicadas al narcotráfico. Okay. Ahora, hoy día en Chile, un extranjero que comete un delito enfrenta a la justicia como cualquier persona, cumple la condena y después puede ser expulsado de Chile. Entonces, cuando aparece el senador Osandón pidiendo una expulsión inmediata, eso es muy peligroso, porque eso podría suprimir el debido proceso. Entonces, ¿quién establece cuando en Chile hay un delito? Un juez. Entonces, una persona que comete un delito debe ir a la justicia, ser juzgada primero, para que haya un debido proceso, tiene que haber presunción de inocencia, y si es juzgada, que enfrente la justicia como cualquier persona. Ahora, lo más grave es que yo no entiendo muy bien, y espero que me lo explique, por qué la primera aproximación a la migración de parte de algunos políticos es asociándola con la delincuencia. Cuando la migración es un fenómeno de la vida y muy normal por lo demás. Lo que plantean los diputados es que la ciudadanía o su representado, en definitiva, transmiten esa sensación, en definitiva, de que se sienten más inseguros, de que hay bandas de narcotráfico que están encabezadas por delincuentes, por extranjeros. El mismo presidente Piñera decía, de las bandas de clonadores, por ejemplo, que operan acá en Chile, muchas son encabezadas por extranjeros. Es esa percepción la que ellos están transmitiendo finalmente. Sí, una percepción que, como te decía, yo creo que no tiene mucho asidero en la realidad. Nosotros pedimos las cifras de Gendarmería a diciembre del 2015 y mostraban cuántas personas hay en las cárceles internos, imputados y condenados. Y a esa fecha, la foto del año pasado, hace un año atrás, era de 42.000 personas, un poquito más. Y de esas, solamente 2.000 eran extranjeras. O sea, y esos 5%. Y esos 2.000 representan el 0,36% de los extranjeros en Chile. Entonces son cifras muy bajas. Ahora, lo que sí es cierto es que Chile tiene que actualizar su política migratoria. Sí. Que es lo que es muy peligroso. Es una idea que está mal concebida, que esto que si uno cree que si uno controla, pone más vallas, más muros, más requisitos, más burocracia, uno va a frenar al migrante. Y eso no es verdad. Las personas siguen migrando porque la razón para migrar es muy poderosa. Y si ¿Por qué llegan a Chile, por ejemplo, los migrantes?
Yo diría que hay razones se dice como de empuje y de atracción. Entonces son personas que en sus países de origen o no hay trabajo, o viven en la pobreza o la exclusión. En el caso de los haitianos, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los haitianos, a veces hay un poco de violencia en el origen, como la zona del Pacífico de Colombia, por el narcotráfico y la guerrilla, y hay razones de atracción. Chile es un país estable, es un país de ingreso medio, tiene el per cápita más alto de América Latina, es un país donde hay empleo, es un país con un territorio muy grande y con población y poca población, es un país en que la población va a la baja, 1,8 hijos nacidos por mujer, y es un país en que lo que ganan aquí le rinde 2 o 3 veces en el país de origen. Sí. Entonces, esas son las razones para que Chile sea un país atractivo. Miguel, en esta referencia a los datos duros, caractericemos al migrante. ¿Qué tipo de migrante llega a Chile? Porque también Manuel José Santón, el senador, decía: cuando uno le abre la puerta a la casa a alguien, no se la abre a cualquiera, sino que hace como una suerte de filtro. Y Isacort, diputado también, que ha planteado ideas en este sentido, dice: queremos en el fondo buenos migrantes, que hagan una suerte de filtro. Bueno, ¿qué tipo de migrante está llegando a Chile? Sí, una buena pregunta. Mira, si tú ves la CACEN 2015, que salió hace poquito los resultados, nosotros lo hemos analizado, muestra que un extranjero tiene 12,5 años de escolaridad en promedio, versus 10,8 de un chileno. Están más escolarizados los extranjeros que los chilenos. Y sin embargo, exhiben casi 3 puntos más en pobreza multidimensional. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿dónde está la causa como de exclusión y pobreza? ¿Está en el extranjero o está en que nuestra política pública inhibe, no facilita el proceso de inclusión social y laboral? Seguramente es lo segundo. Porque si tú ves también las cifras de trabajo informal en el norte, de extranjeros, que son bastante más altas que los chilenos, ves también que el extranjero trabajando informalmente está más calificado que el chileno que trabaja formalmente. Okay. Entonces, no es cierto, las personas haitianas que vienen a Chile, que nos están preocupando mucho, yo no sé por qué, son casi todas personas que han terminado en la escuela, la secundaria, o traen estudios, vienen con estudios. Exactamente, o bien tienen estudios superiores, avanzados. Entonces, mira, y una cosa interesante, después del corralito en Argentina, vinieron muchos argentinos a trabajar a Chile. Muchos más argentinos que haitianos que hay hoy día. Y yo no había ningún parlamentario, ningún político preocupado y asustado con esto. ¿Y esa ola migratoria fue mayor que esta? Sí, en ese momento la comunidad más grande de los 2000 eran los argentinos un tiempo antes que los peruanos. Mira. Y entonces uno dice, bueno, ¿el problema está en los migrantes o el problema es que las personas afrodescendientes nos generan temores, miedos, inseguridades? Y entonces, ¿qué crees tú? Yo creo que hay mucho racismo y las declaraciones que hemos escuchado estos días en los medios contienen mucho racismo, porque nos preocupa ahora que vemos más personas afrodescendientes en las calles. Ahora, si tú ves, las personas haitianas son personas que no hay migración haitiana ilegal, eso es otra afirmación incorrecta de Osandón. Las personas haitianas viajan a Chile en avión, entran por el aeropuerto Pudahuel con su pasaporte en mano, con lo que le pide la PDI, y una vez que están en Chile, optan a un contrato de trabajo y por la vía del contrato se les concede una visa por motivos laborales. Ahora, yo me imagino que el senador Sandón se refiere a esta investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía respecto a cierta trata de personas vinculada a la llegada de haitianos, con contratos falsos, por ejemplo. Sí, lo que hay es una investigación sobre tráfico. Hoy día el tráfico de personas extranjeras no se da con haitianos, se da con dominicanos. Ajá. Y se da con dominicanos porque Chile les pide una visa especial a los dominicanos, que no se la pide a nadie más, desde el 2012. No sabemos por qué, porque no hay reciprocidad. No hay reciprocidad. Entonces, desde que se aplica esa visa, el número de migrantes dominicanos ha aumentado y ha aumentado el número de migrantes dominicanos que entran a Chile por un paso no habilitado. ¿Por qué? Porque caen víctimas de una promesa de un ingreso regular a Chile que les hacen en Santo Domingo, viajan por avión a Ecuador y comienzan un camino por tierra hacia Chile y al llegar a la frontera se dan cuenta de que han sido engañados. Entonces, este requisito de la visa consular, que es una muy mala política pública, no ha detenido la migración, sino que ha favorecido el crecimiento de las redes de tráfico ilícito de personas, que es el tercer negocio más lucrativo del mundo después de las armas y las drogas. Miguel, otro de los mitos que está en torno a los migrantes es que vienen a quitar puestos de trabajo acá a Chile, por ejemplo. Y si uno se pone en los pies de la gente que efectivamente trabaja en sectores donde vienen extranjeros a competirle, uno podría quizás hasta entender ese temor a la competencia, digamos. Sí. Pero ¿es concreto eso también? ¿Es efectivo que están quitando los puestos de trabajo a los chilenos? No, también es un mito. Yo entiendo la percepción y el temor de la gran clase media chilena que ha hecho un gran esfuerzo por salir adelante, que siente que de repente le vienen a competir personas de afuera. Para que un mercado laboral, un sector laboral esté afectado por fuerza laboral extranjera, el número de migrantes debe andar por el 10%, y en Chile el 2,8%. Respecto a la población general. Sí, es muy bajito, es muy bajito. Y de hecho a nosotros tenemos un programa laboral, de colocación laboral, y hoy día partiendo un bus con 42 personas haitianas a Chillán,
a trabajar en una empresa agrícola porque necesitan fuerza laboral. Es decir, en Chile hay puestos de trabajo disponibles para extranjeros que requieren ser llenados, sobre todo ahora que Chile está decreciendo su población, que es un país grande. Chile, para seguir creciendo y seguir siendo un país productivo, requiere de fuerza laboral extranjera. Miguel, por último, para dar vuelta el análisis y ponerlo de manera propositiva, digamos, si acá las propuestas de Chile Vamos están orientadas al control, a la regulación de la migración, a filtrar, son conceptos que se han ocupado, a ver quién llega, a elegir mejor a los migrantes, en fin. ¿Cuál crees tú que debería ser el foco de la reforma a la ley de migración entonces? Debería tener un enfoque de derechos humanos, entender que más allá del aporte o el no aporte, lo que Chile se ha comprometido a hacer es a proteger la dignidad y los derechos de las personas que migran. Entonces, en varios tratados internacionales. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser un país modelo de buenas prácticas y decir, bienvenidos a su casa porque vienen a trabajar y queremos que ellos puedan desplegar su proyecto de vida? Y quiero hacer un llamado a las autoridades, a los políticos, que no transformen a los migrantes en el campo de batalla de sus aspiraciones políticas. Que no transformen a los migrantes en el campo de batalla, porque eso hace la vida de los migrantes algo muy vulnerable. Los que van a perder aquí son los migrantes y están polarizando al país y eso le va a hacer mucho daño al país. Entonces son todas declaraciones muy irresponsables y yo les pedimos que las moderen. Miguel, gracias por haber venido esta mañana para abordar este tema. Gracias a ti, Sebastián. Vamos a